Pueden sentarse mirando este pasaje de Éxodo 2, capítulo 6, los dos versículos, el 6 y el 19. Ustedes pueden ver algo así como un contraste. ¿Qué es un contraste? Algo que es contrario lo uno a lo otro. Alabado sea Dios para siempre. Y la vida cristiana es una vida que necesita renovación constante. ¿Para qué, hermano? Para no caer aún en la mendicidad espiritual. Para no caer en la frialdad que es mortal. Para no caer en la tibieza espiritual, porque todo esto existe. Y nadie está libre de caer allí. Alabado Dios. Pero si cualquiera de nosotros es capaz de entender esto y de procurar, de preocuparse, hermano, por la vida espiritual, inclusive más o aún más que la material. Solo nos indica la palabra que entonces tenemos que andar descuidados materialmente y espiritualmente tenemos que andar volando. No, porque si andamos volando en el espíritu, nuestra vida material también lo reflejará. Pero que primero es lo espiritual, lo segundo lo material. ¿Qué encuentra usted allí? A un niño que fue identificado como un hebreo. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa ser hebreo? ¿Qué significa, hermano? ¿Qué significa, cielo, ser un hebreo? Santo, ¿qué significa? Bendito sea Dios. ¿Qué significa, hermana Ana, ser un hebreo? ¿Qué significa, hermano Mayra, ser un hebreo? Un hebreo es un hombre o una mujer del pueblo de Dios. Creí que sabían esto. Que un hebreo es lo mismo que un israelita. Que hoy nosotros somos hebreos espirituales, no según la carne. Amén. O sea, la palabra tiene claridad. Por eso cada uno tiene que buscar el conocimiento de la palabra para no ser engañado. Bendito sea Dios. Está bien que uno cuando empieza no conoce algunas cosas, pero tiene que irlas conociendo a medida que avanza. Cuando se refiere a esta historia, ¿verdad? Que lo de la matanza de los niños siempre es algo que ha acontecido por lo menos en la Biblia, lo vemos dos veces, un tiempo antes de la salida del pueblo de Dios, un poquito antes de salir de la esclavitud de Egipto y un poco antes de la manifestación de Jesucristo, el Señor, a darnos la libertad espiritual. Bendito Dios. ¿Qué sucede en esos dos tiempos? Algo similar, matanza de niños. Matanza de niños, hermano, bendito sea Dios. Hoy, de pronto usted dice, también en el mundo están matando muchos niños. Pero le digo algo, cuando alguien se convierte al Evangelio, se convierte en niño. Y ellos nacen en el Evangelio, pero hay una matanza con la mala doctrina, o con la doctrina torcida, o con la doctrina errada que se está dando hoy. Y también es una matanza que está ocurriendo hoy, hermano, alabado sea Dios. A veces uno no la ve, pero ahí se está dando. Bendito sea Dios. Y usted ve que a este niño pequeñito, ¿de cuántos meses estaba Moisés allí?
¿Por cuánto tiempo lo tuvieron escondido en su casa? ¿Cuántos saben, hermano? Bueno, hermano, entonces vamos a aprenderlo. Lea ahí en el capítulo 2 de Éxodo. Alabado sea Dios. La Biblia dice que por la fe Moisés fue escondido 3 meses. O sea, a los 3 meses ya no pudo ocultarlo más. Pero mire que a ese niño de 3 meses de nacido, la hija de Faraón, rey de Egipto, que Egipto tipifica el mundo de pecado y de esclavitud. Alabado sea Dios, dirigido por el diablo y por sus demonios y por todos aquellos huestes de maldad en las regiones celestes. Vieron a un niño recién nacido, de 3 meses, un niño recién nacido, y lo identificaron como ¿qué? Lea el versículo 6, donde hemos leído primero. ¿Cómo lo identifican? La hija de Faraón abrió la arquilla, porque había sido echado al río para ser guardado en un plan osado de aquella mujer de Dios. Y la hija de Faraón lo recoge. Y ella abre la cajilla, versículo 6. ¿Y qué dice? Ella lo identifica inmediatamente, hermano, como que es un niño de los hebreos. Y había muchos niños egipcios ahí. Estaban en medio del país de Egipto, sin embargo, ella vio que no era de los egipcios. Y físicamente son gente parecida. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero, hermano, usted ve que algo identificaba a este niño. El origen, el nacimiento, o sea, que él nació hebreo. Alabado sea Dios, nació israelita y fue identificado. Como nosotros necesitamos tener esa identidad. Amén. Gloria a Dios. Alabado Dios. ¿No les parece, hermano? Amén. Nosotros tenemos que tener la identidad del israelita, la identidad de Cristo en nuestra vida. Gloria a Dios. Que cualquiera que lo vea, incluyendo al diablo, que el Señor lo reprenda, Amén. incluyendo a un demonio, incluyendo a un brujo, a un religioso, a cualquiera de esta tierra, a un ateo, que pueda decir, esa es cristiana. Alabado el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos debe dar esa identidad. ¿Y por qué esa identidad? Yo he nacido bajo la identidad de Israel, de Cristo, en una nueva vida, y yo debo parecer un cristiano. Bendito Dios. Gloria a Dios. Porque, hermano, y no solamente estamos hablando del mero vestuario de afuera. Porque si así fuera, sobre todo en este pueblo, uno mira muchas mujeres con falda y muchas mujeres con blusas bien vestidas, elegantes, bendito Dios. Pero yo miro que muchas de ellas solo tienen una ropa, pero más nada. Amén. Hay un dicho que dice que los hábitos y que hacen al monje. En este caso, los hábitos no hacen al cristiano. Porque el cristiano primero es en lo interior. Y eso sale a lo exterior y refleja nuestra identidad. Refleja nuestro origen. Bendito Dios. ¿De qué país somos? ¿De qué patria somos? Y aquí nos tienen que identificar o nos deben de identificar como miembro de la patria celestial. Alabado el nombre de Dios.
de la patria celestial, hermano. Porque nosotros miramos aquí que este niño nace como cristiano, pero va y comienza a pasar lo inevitable, el tiempo. Va pasando, y usted conoce el plan como aquella mujer lo crió, pero lo crió como hebreo. ¿Hasta qué edad? La Biblia no lo dice, siendo niño. Todavía, esa mujer que a la vez era la madre, lo alimentó y le puso en el corazón su origen de que él era un hebreo. Amén. Porque ella lo crió, pero sucedió algo más adelante cuando ella lo devuelve a aquella mujer. Vamos a mirar el versículo 10. Leamos el versículo 10. Dice que cuando el niño creció, y está hablando aquí de la madre de Moisés, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba, cielo? La mamá de Moisés. ¿Cómo se llamaba, hermana Omaira? No sabe, no se acuerda. ¿Cómo se llamaba, hermana Ana? ¿Cómo se llamaba, Carolina? La mamá de Moisés se llamaba Jocabet. Y el papá se llamaba Anra. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire que esa mujer, Jocabet, lo trae. ¿A quién? Porque era su obligación, ella lo estaba criando. Nadie sabía que Moisés era hijo de ella realmente, sino que ella fue buscada para que lo criara. ¿Qué más dice ahí que ocurrió con la hija de Faraón? ¿Qué hizo la hija de Faraón con Moisés? ¿Qué dice? ¿Qué hizo, cielo? Lo prohijó. ¿Sabe qué significa prohijar? Adoptar. Lo adoptó. Un hebreo fue adoptado por un egipcio. ¿Sí me entiende, hermano? Un hebreo fue adoptado por una egipcia. Es decir, ahora ya no tenía padre, porque estaba adoptado legalmente, ya esos padres son legales, así sea solo en un papel. Bendito sea Dios. Ella lo prohijó, o sea, ahora ya era un niño de nacionalidad egipcia. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Y aquí en este mundo, mire, hay muchas cosas, y mírelas espiritualmente, o mírelas físicamente también, que hay muchas cosas en esta tierra que quieren prohijar a un cristiano, o quieren adoptar a un cristiano como hijo suyo, y casi siempre el hijo hace lo que la madre le indica. Fíjese que un hijo natural, o sea, de esta naturaleza, hace lo que nosotros sabemos que por naturaleza se hace. Antes de ser cristiano, yo era un hijo natural de este mundo. Bendito sea Dios, de naturaleza pecaminosa. ¿Y qué hacía yo? Lo que hace la naturaleza pecaminosa. Amén. Y precisamente es allí donde hay un peligro de que el cristiano sea absorbido, casi que devorado por Egipto. Amén, hermano. Los años van pasando, el tiempo va pasando y muchos, si hay descuido, se van dejando devorar de este mundo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Sí me entienden, hermano? Alabado sea Dios. Moisés era hebreo auténtico en ese momento, porque estamos hablando de estos tiempos, de estos dos tiempos en la vida de Moisés. Era un hebreo que no necesitó ningún documento para ser identificado. La hija de Faraón dijo, este es un hebreo. Bendito Dios. Alabado sea Dios, pero unos años más tarde ella lo adopta como hijo propio y es llevado a la corte de Faraón. Bendito sea Dios, y lo hacen vivir como un egipcio.
Y lo hacen hablar como un egipcio. Y lo hacen vestir como un egipcio. Bendito sea Dios. ¿Me entiende, hermano? Alabado sea Dios. Hablaba y era enseñado en todas las letras de Egipto. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a mirar en el libro de los Hechos qué nos dice la palabra. En el capítulo 7. Para que vea que Moisés ya, a pesar de que tuvo una infancia, una niñez en su propio pueblo, ahora estaba siendo instruido en otras leyes, en otros dioses. Bendito sea Dios. Capítulo 7. Vamos a ver el versículo 25. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a leer el versículo 21 de Hechos 7. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Y acá nos aclara más, como hijo suyo, o sea, como un egipcio, ¿verdad? Y fue, dice el 22, enseñado Moisés en toda la sabiduría, ¿de quién? De los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra, pero en Egipto. Alabado sea el Señor. Mire, el Moisés de la arquilla estaba siendo devorado espiritualmente y aún físicamente por los egipcios, por lo que representa el mundo material, el mundo de pecado y el mundo del paganismo y aún de la propia religión, hermano. Bendito sea Dios. Este Moisés estaba siendo ahora educado en ese palacio. Bendito sea Dios. El que era hebreo lentamente se iba transformando en un egipcio. Y muchas veces hasta inadvertidamente. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que esta mañana estábamos viendo un programa? Y le digo que en esta iglesia, comparada con esta, hoy aquí nosotros, aquellos se morirían de la risa. Ahí habían como 20,000 personas. Bendito sea Dios. Y había una dama predicando en pantalones, en unos aros grandes, en un corte completo, así como en mí, un poquitico más largo. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que esas personas, yo había oído mentar a ese pastor hace unos años y no eran así? Un pastor llamado Ricardo Rodríguez, hermano, esa gente no eran así como están hoy. Están completamente, hoy son unos egipcios. Cualquiera que lo ve identifica, esta es una dama egipcia, este es un varón egipcio, hasta por el hablar, bendito Dios. Que son los cuidados que uno como cristiano tiene que tener cada día. Que el mundo no nos absorba, no nos devore, bendito sea Dios para siempre. Uno oye el suceso tan grandioso cuando la tierra se abrió y devoró a Coré, ¿se acuerdan? Está en el libro de Números. Devoró, los tragó vivos, hermano. Hoy la tierra pudiera volver a abrir y hacer eso, pero hoy la tierra misma está tragándose los cristianos así vivitos. Amén, hermano. ¿Y por qué? Porque la mayoría se ha rebelado, no contra las iglesias, sino contra la palabra de Dios. Por eso, qué bueno cuando yo quiero recibir la palabra que conforme está, porque tampoco vamos a recibirla de otra manera, sino conforme está escrita. Y usted sabe que en la palabra nosotros encontramos cosas duras,
pero no para destruirnos, sino para ablandarnos, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Para que la tomemos. En la Biblia hay unos versículos duros. Yo sé que en muchas iglesias no se leen. Y algunos ya hasta olvidaron y esa parte de las escrituras las han archivado. Yo iba hablando solo de prosperidad, volviendo al tema de ahora. Hablaron de prosperidad, de unción, de poder. Pero nadie habló de santidad. Nadie habló de pecado. Nadie habló de condenación. Nadie habló de nada de las cosas importantes y necesarias que solo nos gusta a los hebreos, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermano. A los hebreos, a los israelitas, a los cristianos nos gusta que se nos hable de santidad, de salvación. A mí me gusta la prosperidad y yo quiero ser prosperado. Pero la Biblia me dice que primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás son añadiduras, bendito sea Dios. Porque a mí me gusta la prosperidad. A mí no me gusta la esterilidad, lo seco, lo que no progresa. Y la Biblia tiene un principio que toda labor da fruto, bendito sea Dios. Toda labor da fruto, bendito sea Dios. Que el que cuida la viña comerá de ella, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Hermano, y uno mira cómo la iglesia está, que era hebrea, que era cristiana, que era espiritual, que vivía la santidad, se la está tragando en unos momentos, hasta rápidamente se la está tragando el mundo. Se la está absorbiendo. Alabado sea Dios. Da pena ver cómo lo que presentan en televisión, de cómo olvidaron la nacionalidad, olvidaron el origen de aquel nacimiento nuevo, de que hemos sido hechos nuevas criaturas. Todos esos versículos se están olvidando, los están borrando de sus propios corazones, de sus propias Biblias. Amén, hermano. Pero qué bueno que la palabra me recuerde hoy que yo soy hebreo, espiritualmente hablando. Que yo soy cristiano, bendito sea Dios. Que yo no soy egipcio. Que no me puedo parecer a los egipcios, bendito sea Dios. Aleluya. Amén, hermano. Ni en la forma de hablar, ni en la forma de actuar, ni en la forma de vestir, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Fíjense que dice de los niños de los hebreos. Pero llegó un momento en que fue prohijado Moisés, que fue adoptado por la egipcia. Y usted conoce ya la historia. Bendito sea Dios para siempre. Años más tarde, leamos el versículo 18 y 19. Cuando Moisés huye y llega a Madián, y él dice, y volviendo ellas dice que Moisés llegó a aquel lugar donde estaban las hijas de Reuel o de Jetro. Y él les ayudó a que les dieran el agua a las ovejas. Ellas volvieron pronto a la casa. Y el papá les pregunta, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ¿Qué dicen ellas? Hablando de aquel hebreo, ¿qué dicen en el versículo 19? Ellas nos oyeron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores, también nos sacó el agua y estuvo viviendo. Fíjate cómo identifican en esa hora a Moisés. Como un varón egipcio, ¿verdad? Se lo había tragado Egipto. Ahora ya no parecía un hebreo. Ahora parecía un egipcio, bendito sea Dios. Vamos a mirar en el libro de Lamentaciones de Jeremías. En el capítulo 4. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a mirar el versículo 6, que nos dice: Cristo es el Señor. Dice en Lamentaciones 4:6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma.
que fue destruida en un momento, hablando de Sodoma, sin que acampara contra ella compañía. Y habla de los nobles de Israel. Mire cómo estaban. Sus nobles fueron, pero ya está hablando en pasado. ¿Sí o no, hermano? Está hablando en pasado, algo que fue como lo que vimos de Moisés, algo que era, pero que ya en el momento presente no lo es. Sus nobles fueron más puros que la nieve, porque precisamente esa es la distinción del pueblo de Dios, hermano, un pueblo puro. Amén. Amén, hermano. Un pueblo puro, un pueblo de corazón puro, de la mente pura, de hechos puros, de una vida pura. Alabado sea el Señor. Pureza de Dios en nuestra vida. Ese es lo que identifica al pueblo de Israel, al pueblo, a la iglesia de Cristo. Y ellos, ¿cómo fueron sus nobles? Más puros que las nieves, más blancos que la leche. La blancura es tipo de ¿qué? De limpieza. Amén. Y la limpieza es tipo de ¿qué? De santidad. ¿Y qué es la santidad? Separación de lo sucio o separación del pecado. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que la santidad conviene a la casa de Dios. Y la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Bendito sea Dios. Y estos en el tiempo pasado habían sido puros como la nieve, más blancos que la leche. Amén, hermano. Pero en el tiempo pasado, ahora en el tiempo presente, bueno, en el tiempo pasado también continúa diciendo, más rubios eran sus cuerpos que el coral. El coral es algo que está dentro del mar y es algo que es de color así, vea, como rubio. Amén. Dice, más rubio eran sus cuerpos que el coral. Habla de algo bien tallado. Mire, dice, su talle más hermoso que el zafiro. O sea, que cualquiera que los miraba en aquel tiempo, los identificaba plenamente, hermano. Decía, mire, ¿por qué los identificaban? Por su blancura, por su pureza, por su talle. Amén. Aleluya. Por su distinción que tenía, por el toque y la presencia de Dios en su vida. Era más hermoso que el zafiro. Usted sabe que el zafiro es una piedra preciosa, de los más hermosas que hay. Cara también fina, bendito sea Dios. El talle de ellos, o sea, eran hombres y mujeres ceñidas con la verdad, porque el talle nos habla de la cintura, ¿verdad? Estaban bien ceñidos, porque ese es el hombre de Dios que se identifica, porque tiene una armadura de Dios y está ceñido sus lomos con la verdad. Bendito Dios. Y tiene una coraza de justicia para que la injusticia no lo alcance. La coraza es un arma de protección. Amén. Para proteger el cuerpo, para proteger la cintura, para protegerlo, porque ahí estaba la verdad. Y si perdemos la verdad, entraremos a la mentira. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Y entonces usted mira la condición de lo que era un cristiano en el pasado. Amén. Un cristiano común, un cristiano de cualquier concilio de sana doctrina, o de lo que antes era la sana doctrina. Amén, hermano. Eran más hermosos que el zafiro, pero hoy, vamos al día de hoy, en aquel tiempo, ¿cómo estaban? Versículo 8. ¿Qué dice? Lo mismo que Moisés. Ahora oscuro, porque en Egipto hay oscuridad, no está la luz. Oscuro más que la negrura en su aspecto.
La negrura habla de oscuridad, ¿verdad? De la noche. Y otra cosa, habían perdido la identidad del pueblo de Dios. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice el versículo 8? ¿Y por qué habían perdido la identidad? ¿Qué dice lo que sigue? Y si usted no conoce a una persona, usted no lo ha podido identificar, ¿verdad? No sabe su identidad porque usted no lo conoce. Moisés no tuvo que mostrar credencial de hebreo. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Y estos que eran sus nobles de Israel, de los principales del pueblo de Dios, ahora cómo se veían, y hablamos de manera física, pero llévelo a la vida espiritual. ¿Cómo se veían? Se veían oscuros. Su aspecto era malo, maluco. Su aspecto era de muerte. Su aspecto era de oscuridad y nadie los conoce. ¿Serán o no serán cristianos? Amén, hermano. Hoy preguntaría a algunos, ¿esos son cristianos o no son cristianos? De pronto hasta les traen la Biblia. Porque la Biblia antes identificaba también al cristiano, pero ya hoy cualquiera carga una Biblia y de pronto dice, parecen cristianos porque traen Biblia. Pero realmente su aspecto es oscuro. Amén. Porque se los ha tragado Egipto. Se los ha tragado el pecado. La santidad se fue. Bendito sea Dios. Y dice aquí, su aspecto es oscuro, como la negrura. No los conocen por las calles. Oiga, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. ¿Qué había allí? Sequedad, ¿verdad? ¿Cómo estuvo David cuando pecó y se quedó callado? Dice él, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Amén. Es lo mismo que le ocurrió a David. Se volvieron mi verdor. ¿Se volvió mi verdor en qué? Dice, en sequedales de verano. Amén. O sea, estaba alguien que se le pega los huesos a la piel. Es como un cadáver embalsamado, hermano. Amén, hermano. Es necesario que nosotros seamos capaces de entender y de no permitir que Egipto nos arrope, ni mucho menos que nos vaya a prohijar o adoptar como hijo suyo. Amén, hermano, bendito sea Dios. Fíjense que a Moisés dice, un varón egipcio fue el que hizo esto. Alabado sea el Señor. ¿Qué más dice aquí? Vamos a mirar. Alabado sea Dios. Usted ve que el halago, haciendo aquí, mirando un momentico aquí en Lamentaciones, pero a la vez en Cantar de los Cantares, bendito sea Dios, en el capítulo 7, donde hay un elogio a la esposa, a la amada, bendito sea Dios. Vamos a mirar Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 6, donde le dice, qué hermosa eres y cuán sabes es tu amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos son racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré de sus ramas. Alabanza al Señor. Deja que tu pecho sea, este no es el versículo que estoy leyendo. Alabado sea Dios. Vamos a leer el 4. Tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón, junto a la puerta de Bat Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco, tu cabeza encima de ti como el Carmelo. 7:4. Estamos en el capítulo 7 del Cantar de los Cantares, versículo 4. Tu cabello de tu cabeza
como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Hay un elogio total allí a la iglesia de parte del esposo. Amén. Nada comparado con lo que se dice en Lamentaciones. Dice, así eran ellos, pero ahora mire cómo están. Por eso dice en Cantar en Lamentaciones, dice que cómo ha caído, cómo ha perdido el oro su brillo. El oro por naturaleza es brillante. El cristiano por la naturaleza divina que tiene, brilla en cualquier lugar. Amén, hermano. Pero ahora no hay ese brillo. Ahora, después de esa desolación que vive Israel, lo que quedó fue como un espectro, como algo, aleluya, que fue, pero que ya no lo es. Bendito sea Dios. Dice que alabado sea Dios para siempre. Leíamos al rato volviendo a Lamentaciones capítulo 4 y capítulo 4 versículos 7 y 8. Bendito sea Dios para siempre. Vemos la pobre condición. Cambiaron lo blanco por lo negro. Físicamente está una diferencia abismal de que lo limpio se volvió sucio, lo puro se contaminó y ahora ya no es blanco. Bendito sea Dios. Cuando el blanco se contamina se vuelve gris, pero después se vuelve negro. Bendito sea Dios. Hermano, la vida espiritual de cualquiera, alabado sea Dios, puede llegar a esas condiciones si se descuida, si se deja absorber por Egipto. Bendito sea el Señor. Había Israel en los días de Sofonía. Búsquese el libro de Sofonías. Capítulo 1, versículo 8. Sofonías había perdido las vestiduras que Dios le había dado. Y ahora vestía vestiduras extranjeras. Y esas vestiduras extranjeras que son de Egipto, que ya no eran de Israel, acarreaban castigo también. Bendito sea Dios. ¿Cómo dice Sofonías 1:8? Alabado sea el Señor. Sofonías está allí en los profetas menores. Bendito sea Dios para siempre. ¿Se da cuenta? Allí les habla del pecado porque ya habían perdido el vestuario de Israel. La Biblia nos habla de los mantos de los israelitas, que en aquel tiempo, en el tiempo del milenio, se asirán del vestido, del manto, porque los distingue el manto. Alabado sea Dios. Cristo fue identificado también, Cristo habló de su manto, del manto de Cristo. Él era israelita según la carne, bendito sea Dios. Y esto en los días de Sofonía ya vestían vestido extranjero. Y podemos hablar de vestidos materiales, pero también de vestidos espirituales, hermanos. Porque ya parecían un extranjero todavía viviendo en Israel. Alabado sea el Señor. Necesitamos, hermanos, o sea que a estos israelitas habían sido prohijados por las naciones extranjeras. Bendito sea Dios para siempre. Mire lo que Pablo le llama a los israelitas, lo que de ellos quedaba en los días del apóstol Pablo. Romanos 1, bendito sea Dios. Romanos 1 o Romanos 2, versículo, alabado sea el Señor para siempre. De lo que quedaba de la condición, cómo era la pobre condición de los israelitas en el tiempo de Pablo. Dice aquí, he aquí, tú tienes
Romanos 2:17. He aquí tú tienes un sobrenombre. Amén, hermano. Sobrenombre de judío. O sea, porque ya no lo es. Amén. ¿Sí me entienden, hermano? Ya de lo que ellos quedaban no era el nombre, sino un sobrenombre. Es triste, hermano, decir esto, pero es verdad que hay muchos lugares y hay muchas personas. Y yo no quiero que eso suceda en mi vida, que ya solo queda un sobrenombre de cristiano. Que son cristianos porque por costumbre y porque se fueron conocidos así, pero ya es un sobrenombre, ya no es real. Amén. Y aquí le dijo, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, pero ya ellos no guardaban la ley. Bendito Dios. Y el versículo 28 del mismo capítulo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y en la circuncisión del corazón, en el espíritu, en letra, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Recuerde que Cristo, cuando vio a Natanael, lo que le dijo, he aquí que este es un verdadero israelita. Este sí es de los auténticos, bendito sea Dios. Amén, hermano. Que ya en él no había un sobrenombre, sino que era un nombre real, acorde con la vida que tenía, con lo que tenía en el corazón, con lo que tenía en la mente. Bendito sea el Señor para siempre. A su nombre la gloria para siempre, hermano. Alabado sea Dios. Así que, hermano, miramos el cambio que sufrió Moisés. Vamos otra vez a Éxodo. Alabado sea Dios. El cambio que sufre Moisés. En un tiempo fue identificado fácilmente he aquí que de los niños de los hebreos es esto. Pero unos años más tarde, ahora las hijas de Jetro o las hijas de Reuel dicen, un varón egipcio nos defendió. Ahora ya Moisés, a la distancia y de cerca, ahora era un egipcio. Bendito sea Dios. Pero también un día, alabado sea Dios, sufrió esa renovación nueva. El día que el Señor se le apareció en la zarza ardiendo, allá en el monte de Oreb, aquel que parecía egipcio, ahora vuelve a ser un hebreo, bendito sea Dios. Necesitamos que Dios renueve nuestra vida en esta hora. Alabado sea el Señor. Yo le invito a ponerse de pie un momento. Bendito y adorado sea Dios. Es necesario que nosotros entendamos que el mundo, aleluya, trata de arroparnos. Y que nosotros muchas veces aceptamos, aleluya, muchas cosas de este mundo. Y las mantenemos en nuestra vida. Y eso nos va absorbiendo, nos va quitando la nacionalidad hebrea y nos va dando una nacionalidad egipcia. Aleluya, porque nos va sumergiendo nuevamente en la esclavitud de este mundo, en los afanes de este mundo y en la esclavitud del pecado de este mundo. Cierre sus ojos y dígale en esta hora, Señor, yo quiero, aleluya, una renovación. Yo no quiero perder la identidad de israelita, que es igual a la identidad de cristiano. Aleluya, de cristiano, aleluya, para cambiar mi